Compré la casa con la que siempre había soñado y mi esposo no tardó en anunciarme. Mi mamá y mi hermana con sus hijos van a vivir aquí. En el departamento ya no cabemos. No discutas, ya lo decidimos. Luego se fue a buscarlos. Pero cuando llegaron a la casa, se quedaron paralizados ante lo que vieron. Pero antes de continuar, cuéntame, ¿desde qué país estás viendo este video? Que lo disfrutes. Ana sentía un leve mareo, no por debilidad, sino por la emoción. Las llaves estaban frías y reconfortantes en su mano. Las apretó fuerte, como si temiera que todo fuera un sueño que podría desvanecerse. La casa era suya, solo suya. Después de tantos años viviendo en un departamento pequeño, donde cada respiro, cada movimiento era vigilado por la mirada controladora de doña Carmen, la madre de su esposo, al fin sentía que había recuperado su libertad. La casa estaba en las afueras de un pueblo, rodeada de viejos manzanos que alguna vez dieron buenos frutos. Era pequeña y necesitaba arreglos, pero le resultaba entrañable. Ana la había pagado con todos sus ahorros, que había juntado durante años privándose de todo. Nadie sabía de su sueño secreto. Nadie sospechaba de la existencia de ese refugio. Ni siquiera Javier, su esposo. La compró en secreto y puso todo a su nombre. Era su secreto, su espacio personal, su oportunidad de comenzar de nuevo. Había pasado mucho tiempo eligiendo el color de los papeles para las paredes. Imaginaba cómo acomodaría el viejo sofá que le había dejado su abuela, cómo colgaría las cortinas que había cosido con sus propias manos. Soñaba con tardes tranquilas leyendo un libro y tomando una taza de té, con la posibilidad de simplemente quedarse en silencio, sin tener que dar explicaciones a nadie. Cuando le contó la noticia a Javier, él al principio se alegró. Su rostro se iluminó con una gran sonrisa. ¡Qué bien! Al fin tendremos más espacio, ya no estaremos apretados en esa jaulita. Ana le devolvió la sonrisa, pero por dentro sintió una punzada de inquietud. Ella esperaba otra reacción. Quería compartir con él la alegría de tener por fin su propio rincón, escuchar palabras de apoyo, de comprensión hacia su deseo de independencia. Pero Javier solo veía una oportunidad para ganar metros cuadrados. En los días siguientes, Javier se volvió más taciturno, evitaba hablar de la casa. Llegaba del trabajo en silencio, cenaba solo mientras revisaba el celular y se acostaba temprano. Ana sentía cómo crecía la tensión entre ellos, pero tenía miedo de ser la primera en hablar, miedo de romper esa frágil paz que tanto esfuerzo le había costado mantener. Una noche, justo cuando Ana se disponía a dormir, Javier se sentó en el borde de la cama, evitando mirarla a los ojos, y dijo: «Ana, hay algo que tengo que decirte. Mi mamá y Laura, bueno, están muy apretadas en el departamento». Ana sintió un frío en el pecho. Lo estaba esperando. Había sentido que se avecinaba la tormenta. ¿Apretadas?, repitió en voz baja, tratando de mantener la calma. «Sí, ya sabes cómo está el depa, pero aquí hay espacio para todos. Los niños podrán correr, tener su lugar». Ana lo miró sin poder creer lo que escuchaba. Hablaba como si fuera lo más natural del mundo, como si su opinión no valiera nada, como si la casa, comprada con su dinero, le perteneciera a toda su familia. ¿Estás hablando en serio, Javier? ¿Quieres decir que tu mamá y tu hermana con su hijo vivirán aquí? ¿Con nosotros? ¿En mi casa? ¿Y qué tiene? Somos familia», exclamó Javier, por fin mirándola a los ojos, con una expresión genuinamente confundida. Realmente no entendía qué estaba mal. «¿Familia?», repitió Ana con un nudo en la garganta. «Pero esta es mi casa, Javier. Mía. He soñado con esto toda la vida. Yo quería...». No terminó la frase. Las palabras se le atoraron. ¿Qué era lo que ella quería? Silencio, paz, libertad. Todo eso que nunca había tenido en su matrimonio con Javier. «¿Querías qué?», insistió Javier con impaciencia. «¿Qué querías, Ana?». Ana se quedó en silencio. No sabía cómo explicarle lo que sentía.
cómo hacerle entender que esa casa no era solo paredes y techo, sino un símbolo de esperanza, de independencia. «Lo voy a pensar», dijo al fin, con voz serena. Javier suspiró aliviado. «Bien, piénsalo. Estoy seguro de que tomarás la decisión correcta. Somos familia. Tenemos que ayudarnos». La besó en la mejilla y salió del cuarto, seguro de que había ganado. Sabía que Ana siempre cedía. Sabía que nunca se atrevía a oponerse a la voluntad de su familia. Ana se quedó sola, sentada en la cama, sin moverse, mirando hacia la oscuridad. Dentro de ella había una tormenta, rabia, tristeza, decepción, todo mezclado en un solo nudo. Se sintió traicionada, utilizada. Cerró los ojos y trató de calmarse. Recordó el olor a manzanas en el jardín, el susurro de las hojas, la luz del sol colándose por las viejas ventanas. Recordó la sensación de libertad y calma que sintió la primera vez que cruzó el umbral de esa casa. No permitiría que se lo arrebataran. No permitiría que convirtieran su sueño en una pesadilla. A la mañana siguiente, Javier se fue. Iba a ayudar a doña Carmen y a Laura con la mudanza. Al irse, estaba convencido de que Ana las recibiría con los brazos abiertos. Ni siquiera se le cruzaba por la cabeza otra posibilidad. Ana observó en silencio cómo subía al auto y se alejaba. No dijo ni una palabra. No trató de detenerlo. Cuando el coche desapareció de su vista, se dio la vuelta y entró a la casa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Sacó del armario una brocha vieja y una lata de pintura. Salió al patio y se puso manos a la obra. Sus movimientos eran rápidos y decididos. Sabía lo que hacía. Al atardecer, una señal clara colgaba en la entrada. Propiedad privada, prohibido el ingreso. Ana se quedó frente al letrero, contemplando su obra. Se sentía fuerte, segura. Por primera vez en años sentía que tenía el control de su vida. Sabía que la conversación con Javier sería difícil, que doña Carmen y Laura no lo dejarían pasar así nomás, pero estaba lista. Ya no tenía miedo. Había tomado una decisión y no pensaba echarse atrás. Entró a la casa, cerró con llave y bajó las cortinas. Por primera vez en mucho tiempo se sintió a salvo. Estaba sola, sí, pero también estaba libre. Se sentó en el viejo sillón mecedor que le había heredado su abuela y cerró los ojos. Escuchaba el silencio que tanto había anhelado. El silencio en el que por fin podía escucharse a sí misma. Respiró profundo. Por fin podía respirar en paz. Sonrió. Le esperaba una nueva vida, y ella estaba lista para recibirla. Doña Carmen bajó del coche con la energía de una mujer que lleva toda la vida tomando las decisiones en su familia. Parecía una gallina saliendo del corral, picoteando con la mirada cada rincón. Laura, la hermana de Javier, arrastraba una enorme bolsa a cuadros mientras intentaba al mismo tiempo mantener agarrada a su hija Camila, que no paraba de moverse. Como cualquier niña, Camila se olvidó enseguida del cansancio del viaje y sus ojos brillaron de curiosidad al ver aquel nuevo lugar. Javier, cerrando la fila, cargaba una maleta tan pesada que parecía contener todo lo necesario para instalarse de inmediato. Avanzaban hacia la casa irradiando entusiasmo y seguridad, convencidos de que serían bien recibidos. Doña Carmen, sin esperar a que Javier abriera el portón, lo empujó con decisión. Siempre había sido así. Una mujer que tomaba las riendas, especialmente cuando se trataba del bienestar de los suyos. Laura, jadeando, echaba miradas alrededor, evaluando el tamaño del nuevo hogar. Camila se soltó y corrió directo al jardín, maravillada por las flores del parterre. Pero algo no encajaba. Los recibió un silencio extraño. Un silencio que a doña Carmen le resultó incómodo. Esperaba ver a Ana en la puerta, con una sonrisa, tal vez con un café o algo de bienvenida, pero no había nadie. ¿Y Ana?, preguntó con molestia, dirigiéndose a Javier. Javier se encogió de hombros buscando las llaves. «Ahora vemos», murmuró, caminando hacia la puerta. Introdujo la llave, giró, pero no abrió. Estaba con llave por dentro. «Qué raro», dijo, frunciendo el ceño.
Seguro salió a comprar algo. Tocó el timbre. El sonido retumbó en el silencio. Nadie contestó. Doña Carmen empezaba a impacientarse. Laura, agotada y de mal humor, se sentó en el borde de un cantero, dejando caer su enorme bolsa. Camila corría sin detenerse, feliz en su nuevo parque. Javier volvió a tocar el timbre, esta vez más fuerte. Luego golpeó la puerta, primero con suavidad, luego con insistencia. «Ana, abrí. Somos nosotros». Pero la puerta seguía cerrada. Entonces Laura se dio cuenta de algo pegado en la puerta. Una hoja escrita a mano. Se acercó y leyó en voz alta. «Propiedad de Ana. Prohibido el ingreso a personas ajenas». Laura abrió la boca del asombro. «Mamá, mira esto». Doña Carmen se acercó como una fiera, clavando la vista en el cartel. Su cara se volvió roja del coraje. «¿Qué es esta payasada?», espetó mirando a Javier. «¿Qué se cree esta mujer?». Javier no supo qué decir. Estaba tan sorprendido como ellas. En ese momento, la puerta se entreabrió lentamente. Ana estaba allí, de pie, serena, pero en sus ojos brillaba una firmeza que jamás habían visto en ella. «¡Ana!», exclamó Javier. «¿Qué está pasando? ¿Por qué la puerta está cerrada? ¿Qué significa ese cartel?». Ana lo miró a él, luego a doña Carmen y a Laura, cuyos ojos lanzaban dagas de reproche. «Esta es mi casa», dijo con calma, «y yo decido quién vive aquí». «¿Cómo que tu casa?», saltó doña Carmen. «¿Y nosotros qué? Sabes perfectamente que en el departamento ya no cabemos». «Lo entiendo», respondió Ana, «pero eso no significa que tengan derecho a vivir aquí. Yo no di mi consentimiento». «Eres una egoísta», gritó Laura. «Solo pensás en vos. ¿Y qué vamos a hacer Camila y yo? ¿Volver al agujero ese?». «No soy egoísta», dijo Ana con firmeza. «Solo quiero mi espacio. Quiero vivir como yo quiero, no como quieren ustedes». «Tenés la obligación de ayudar a tu familia», insistió doña Carmen. «Es tu deber». «Mi único deber ahora es conmigo misma», dijo Ana sin vacilar. «He pasado demasiado tiempo cuidando de todos, olvidándome de mí. Es hora de pensar en lo que yo necesito». «Sos una traidora», escupió doña Carmen. Ana suspiró. Sabía que esa conversación no llevaría a nada bueno. «No quiero discutir», dijo. «Solo quiero que respeten mi decisión. Esta es mi casa, y les pido que lo acepten». «¿Y qué esperas que hagamos?», preguntó Laura con tono sarcástico. «¿Que durmamos en la calle?». «No les estoy diciendo que duerman en la calle», respondió Ana. «Solo les pido que busquen otro lugar para vivir». Guardó silencio por un momento, mientras miraba sus rostros, una mezcla de rabia y desconcierto. Luego sacó unas llaves del bolsillo y se las entregó a Javier. «Toma», le dijo, «me voy por unos días, piensen en todo esto». Se dio media vuelta y se fue, dejando a Javier, doña Carmen y Laura completamente desconcertados. Javier intentó detenerla. «Ana, espera, ¿a dónde vas?». Pero Ana no respondió. Solo siguió caminando, dejando atrás la casa y a quienes pretendían adueñarse de su sueño. Javier sacó su celular y empezó a llamarla. 1 vez, 2, 5. Pero Ana no contestaba. No lo hizo ni ese día ni el siguiente. Doña Carmen, parada frente a la puerta cerrada, resoplaba con furia. Laura lloraba, abrazando a Camila, que ya se había cansado del caos. Javier miraba la casa, derrotado. No entendía qué había salido mal. Estaba seguro de que Ana seguiría siendo la misma, sumisa, dispuesta a todo por la familia. Pero se equivocó. Al cabo de un rato, doña Carmen soltó con voz cortante: «¿Y qué esperás? Pedí un taxi. No vamos a quedarnos aquí perdiendo el tiempo». Laura, sollozando, levantó su bolso. Camila comenzó a quejarse, harta de todo. Javier, sin decir una palabra, pidió un taxi. Se fueron, dejando la casa de Ana envuelta en un silencio profundo. Esa misma noche, Javier estaba sentado en el antiguo departamento de su madre. Miraba hacia la nada,
repasando una y otra vez los acontecimientos del día. No lograba entender qué había salido mal. Llamó a Ana decenas de veces, pero ella no contestó. Le escribió mensajes, le pidió perdón, le explicó que nunca quiso herirla, que solo deseaba que todos estuvieran juntos. Pero no obtuvo respuesta. En un momento, la frustración se convirtió en enojo. Enojo hacia Ana, hacia su terquedad, hacia lo que él creía era egoísmo. ¿Cómo podía hacerle eso a él, a su familia? ¿Cómo podía traicionarlo así? Pero poco a poco esa ira fue cediendo y en su lugar surgió otra cosa: culpa. Javier comenzó a recordar todos los años que habían compartido. Se dio cuenta de cuántas veces había ignorado lo que ella deseaba, de cuántas veces puso por delante los intereses de su madre o de su hermana. Se dio cuenta de que siempre interpretó su silencio como consentimiento, de que nunca se había preguntado qué quería Ana realmente. Entendió que Ana no lo había traicionado. Lo que hizo fue protegerse. Lo que pedía no era mucho, solo que la respetaran, que la escucharan. Javier entendió que había cometido un error, que durante demasiado tiempo dio por sentada a Ana, que debía cambiar si de verdad quería recuperarla. Tomó el celular una vez más y volvió a llamarla. Pero ella no atendió. Lo dejó sobre el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Estaba perdido. Estaba solo. En su mente resonaban las palabras de Ana: es mi casa. Yo decido quién vive en ella. Solo quiero tener mi propio espacio. Solo quiero que respeten mi decisión. Javier comprendió que ella tenía razón, que tenía que respetar sus límites, que debía darle tiempo y demostrarle que podía cambiar. Se levantó del sofá y fue hacia la ventana. Afuera estaba oscuro, todo en silencio. Miró hacia el cielo, hacia las estrellas, y pensó en Ana. Pensó en cuánto la amaba y en lo mucho que necesitaba demostrarle que lo entendía, que estaba dispuesto a corregir sus errores. Sintió que por primera vez una chispa de esperanza nacía en su interior. Una esperanza de que aún había tiempo para cambiar, para empezar de nuevo, para salvar lo que aún podía salvarse. Decidió que al día siguiente iría a buscarla, le pediría perdón, pero de verdad. Le diría que comprendía, que respetaba su decisión, que quería ser mejor, y mientras tanto solo podía esperar, esperar y tener fe. Unos días después, Javier volvió, solo. Ya no había arrogancia en su andar. Parecía desinflado, como si la vida le hubiese quitado toda energía. En sus ojos se notaba el cansancio y su espalda caía sin la seguridad de antes. Se paró frente a la casa que Ana tanto había soñado convertir en su refugio y por primera vez sintió el peso de ese lugar, la fuerza silenciosa de una decisión firme, de una mujer que al fin se eligió a sí misma. Ana le abrió la puerta sin decir nada. No sentía triunfo ni rencor, solo una esperanza serena, trabajada a base de lágrimas, soledad y reflexión. Preparó un té y se sentaron uno frente al otro en la sala. Todavía quedaban rastros del conflicto reciente, pero también una atmósfera de orden y claridad. Finalmente, Javier rompió el silencio. Su voz era baja, casi ajena. «Has cambiado», dijo, mirándola con algo parecido al desconcierto. «Yo pensé que ibas a ser como siempre». Ana dejó la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana resonó en la habitación. Lo miró directo a los ojos, sin temor, sin duda. «Lo fui», respondió con calma, «pero como siempre ya no me sirve. Me cansé de que el silencio se interprete como sumisión. Me cansé de vivir bajo reglas que no eran mías, en una vida que no me pertenecía». Sus palabras golpearon a Javier como una bofetada. Bajó la cabeza, avergonzado. Yo no lo entendía», balbuceó. «Pensé que era lo mejor para todos. Mamá no puede más. Laura no tiene dónde vivir. Yo solo quería ayudar». «¿Ayudar a quién?», preguntó Ana con un tono sereno pero firme. «¿A todos menos a mí? ¿Alguna vez me preguntaste qué quería yo? ¿Alguna vez me viste de verdad?
No a la esposa que aguanta todo, sino a la mujer que tiene sus propios deseos. Javier se quedó callado. No tenía respuesta. Nunca lo había pensado así. Siempre la había visto como alguien que estaba ahí, que no se quejaba, que seguía adelante. Nunca se detuvo a ver su alma. Sé que querías hacer lo correcto, continuó Ana, ahora con un tono más suave, pero tus buenas intenciones me ahogaban. Yo no quiero más eso, Javier. Quiero vivir en esta casa, en paz. Quiero que me respeten, que me escuchen. ¿Es mucho pedir? Javier levantó la mirada. Había lágrimas contenidas en sus ojos. Perdóname, dijo con sinceridad. Estaba ciego. No veía cuánto te lastimaba. Quiero arreglarlo. Ana suspiró. Podía ver en sus ojos que decía la verdad, pero sabía que solo con disculpas no bastaba. Las heridas necesitaban tiempo y voluntad real de cambio. No sé si puedo perdonarte de inmediato, le dijo, pero estoy dispuesta a intentarlo. Pero será bajo mis condiciones. Javier asintió. No la interrumpió. Estaba dispuesto a escuchar. Primero, dijo Ana, esta casa es mía. Yo decido quién entra y quién se queda. Podés invitar a quien quieras, pero nadie vivirá aquí sin mi consentimiento. Segundo, quiero que aprendas a escucharme. No solo oír mis palabras, sino entender lo que siento, lo que necesito. Tercero, quiero que respetes mis límites, mi tiempo, mi espacio, mis intereses. No se trata de que seamos distintos, sino de respetar nuestras diferencias. Javier escuchó cada palabra con atención. No discutió. Sabía que lo que ella pedía era justo. Respeto, empatía, equilibrio. Estoy de acuerdo, dijo con voz firme. Estoy dispuesto a aprender, a cambiar. Quiero ser el hombre que mereces. Ana le sonrió, no con ingenuidad, sino con madurez. Sabía que no sería fácil, que el camino a la reconciliación sería largo, pero si había honestidad, si ambos estaban dispuestos a trabajar, todo era posible. Comenzaron a establecer nuevas reglas, sin imposiciones. Javier se esforzaba por estar presente, por preguntar, por involucrarse. Empezó a verla como mujer, no solo como esposa. Y Ana, por su parte, se daba permiso para sanar. No guardaba rencor. Se dio una oportunidad, sin dejarse de lado. Siguió pintando, retomó el dibujo, salía con sus amigas, caminaba por la ciudad. Disfrutaba de su libertad, sin renunciar al amor. La casa finalmente se convirtió en su refugio. La decoró a su gusto, la llenó de luz y de vida. Cada rincón hablaba de ella. Una tarde, Javier volvió del trabajo con un ramo de margaritas, sus flores favoritas. Se las ofreció y con ojos sinceros le dijo: «Gracias por existir, gracias por darme otra oportunidad. Te amo». Ana tomó las flores, las acercó a su rostro y respiró su aroma. En sus ojos se asomaron lágrimas, pero esta vez eran de esperanza. «Yo también te amo», respondió. «Pero recordá esto, amar no es solo sentir, es también respetar. Si alguna vez lo olvidás, me volveré a ir». Javier la abrazó con fuerza. «Nunca lo olvidaré», susurró. Ana le creyó. Veía que él realmente estaba cambiando, que aprendía a valorar su voz, sus límites. Sabía que amar era una tarea diaria, que requería atención y voluntad. Ella estaba dispuesta, porque sabía que lo merecía. Merecía amor, merecía respeto, merecía libertad, y ya no dejaría que nadie se lo quitara.